Hola, en este video vamos a ver cómo se clasifican los paralelogramos. Como vimos en un video anterior, los paralelogramos son cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos. Esta explicación la vimos en el video en el cual clasificamos a los cuadriláteros en trapezoides, trapecios y paralelogramos. Si quieren ver ese video, el enlace queda en la descripción de este tutorial. Entonces, lo más importante de los paralelogramos es saber que tienen sus lados opuestos paralelos, como en estos ejemplos. Para todas estas figuras, sus lados opuestos son paralelos. ¿Qué quiere decir eso de paralelos? Que si yo prolongo sus lados hasta el infinito, jamás se van a cortar porque tienen la misma inclinación. Por ejemplo, este lado es paralelo a este es paralelo a este lado es paralelo a este y este es paralelo a este. Usualmente cuando nos hablan de paralelogramo, nos acostumbran a hacernos este dibujo. Pero no nos quedemos solamente con este dibujo, sino a la propiedad. Entonces, todos estos también son paralelogramos. Ahora sí miremos cómo se clasifican estos paralelogramos. Principalmente tenemos rombos y rectángulos. Miremos qué es un rombo. Entonces diremos que un rombo está entre los paralelogramos. Entonces ya para no volver a definir lo de los lados paralelos, ya lo definimos como un paralelogramo en el cual sus cuatro lados son congruentes. Esta es la propiedad más importante de los rombos. Es la que lo hace diferente a los otros. Sus cuatro lados son congruentes. Bueno, pero ¿qué es eso de congruente? Es lo que nosotros comúnmente conocemos como igual. Sus cuatro lados tienen igual medida. Aquí podemos apreciar un rombo común, como siempre nos lo muestran. Esa forma que algunos llaman de diamante. Revisemos por qué es un rombo. Miren, es paralelogramo porque sus lados opuestos son paralelos. Eso nos dice la definición de paralelogramo. Pero, además, sus cuatro lados tienen la misma medida. Son congruentes, miren. Este lado, este lado, este lado y este lado miden lo mismo. Por eso, él es un rombo. Pero, un momento ahí, no es el único que existe. Existen muchos tipos de rombo. Como por ejemplo este. Y aquí ya muchos me van a empezar a abrir los ojos a decir que cómo esto es un rombo. Si normalmente lo conocemos con el nombre de cuadrado. Pensemos en lo siguiente, ¿será que el hecho de que sea cuadrado no le permite ser rombo? O sea, ¿no puede ser ambos? Miren, por ejemplo, les pongo mi caso. Yo nací en Bogotá y eso queda en Colombia. Entonces, eso quiere decir que yo soy bogotano y también soy colombiano. Y eso no me causa ningún problema, ninguna dificultad para poder vivir. No, yo soy bogotano y al mismo tiempo colombiano. Dependiendo del contexto en el que está, yo me presento como bogotano, si es un contexto más local, y si es un contexto a nivel internacional, pues uno ya se presenta como colombiano. Pero pertenezco a ambas clasificaciones. Lo mismo le pasa a esta figura. Sí, yo sé que es un cuadrado, pero cumple perfectamente la definición de rombo. ¿Por qué? Miren, sus lados opuestos son paralelos. Claro, sabíamos que era un paralelogramo. Y además, todos sus cuatro lados son congruentes, miren. ¿O nunca les ha pasado que si ustedes giran su cabecita diagonal, lo ven como si fuera un rombo? Y es porque él es un rombo. ¿Sí? Algunos estarán girando la cabeza en este momento y dicen, uy, sí, son muy parecidos. Claro que sí. Esta figura también es rombo. Siempre basémonos en la definición. Entonces, lo importante del rombo es que tenga lados opuestos paralelos y además todos sus lados de la misma medida. Espero que hasta ahí haya quedado claro que es un rombo. Vamos entonces ahora con el rectángulo. Un rectángulo es un paralelogramo con cuatro ángulos rectos. Entonces, claro, tanto rombos como rectángulos son paralelogramos porque están en esta clasificación, es decir, sus lados opuestos son paralelos, pero hay algo que los hace especiales. Al rombo era que sus lados eran iguales, al rectángulo que sus cuatro ángulos son rectos. Y yo creo que a la mayoría de sus mentes se le viene esta imagen. Esta es la que siempre nos han mostrado como rectángulo. Y claro que sí lo es. Porque miren, es paralelogramo al tener sus lados opuestos paralelos y además todos sus ángulos son rectos, es decir, miden exactamente 90 grados. Esa es la definición de rectángulo. Pero otra vez, quietos ahí, paremos un momentico. Miren de nuevo esta belleza, esta figura.
Y muchos dirán, pero profesor, ¿qué le pasa si usted está hablando de rectángulos? ¿Qué hace esa figura acá? Pues esta también es un rectángulo. Y muchos dirán, no, ahora sí se volvió loco porque es que a mí toda la vida me dijeron que esto era un cuadrado y esto era un rectángulo. Y sí, de hecho este es uno de los principales problemas que tiene la educación a niveles primarios en mi país, por ejemplo. Y es que toda la vida nos enseñan círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, y nos lo enseñan como que fueran todos cosas distintas, cuando estos dos tienen muchísimas cosas en común. Ambos tienen cuatro lados, ambos tienen lados opuestos paralelos, ambos tienen ángulos rectos. Miren, de hecho, el cuadrado cumple perfectamente esta definición. Y la definición es muy clara. Lados opuestos paralelos y ojo, esta figura, cuando yo le pregunto a mis estudiantes que definan que es un rectángulo, muchos me dicen, profesor, tiene que tener unos lados más largos que los otros. No, no tiene que tener unos lados más largos que los otros, que el otro par. Esa es la forma como el estudiante intenta definirlo porque así se lo dibujaron toda la vida. La misma palabra lo dice, él es rectángulo porque tiene ángulos rectos, no porque sus lados tengan determinada medida. Entonces, si miramos aquí, este también posee ángulos rectos, porque no va a ser rectángulo si el nombre lo dice. Entonces, claro que sí, ambos son rectángulos, lo que pasa es que este es un rectángulo especial, pero ambos cumplen la definición. Entonces muchos me van a decir, bueno, profesor, entonces el cuadrado es paralelogramo, el cuadrado es rombo y el cuadrado rectángulo. Sí, claro que sí. Por ejemplo, yo nací en el continente de América, entonces yo soy americano. Entonces yo nací también, además en Sudamérica, entonces soy suramericano. Ah, bueno, pero nací en Colombia, entonces soy colombiano. Ah, pero entonces nací en Bogotá, soy bogotano. Uy, profesor, usted es bogotano, colombiano, suramericano, todo. Sí, y no tengo líos socioafectivos por eso, no tengo ningún problema. Eso le pasa al cuadrado. El cuadrado en su clasificación más general es un paralelogramo. Y también es un rombo porque todos sus lados son iguales. Y también es un rectángulo porque todos sus ángulos rectos. Y no hay problema, eso ya nos lleva a la definición de cuadrado. Miremos que entonces, ¿qué es un cuadrado? Entonces miren cómo va nuestro mapa conceptual. El cuadrado proviene del rombo y proviene del rectángulo. Entonces el cuadrado ya se puede definir de muchas formas. Si quieren podríamos arrancar desde acá cerquita y decir que es un rombo, es decir, cumple todo esto, pero además cumple una parte acá del rectángulo, es decir, con todos sus ángulos rectos. Y claro que sí, porque si ustedes se fijan, es rombo porque todos sus lados son iguales. ¿Y qué le falta para ser cuadrado? Tener ángulos rectos. En algún libro perfectamente ustedes pueden encontrar esta definición. Pero también podrían encontrar esta. Si arrancamos desde el rectángulo, pues un cuadrado ¿qué es? Un rectángulo porque tiene todos sus ángulos rectos, que además tiene sus cuatro lados congruentes, porque eso sí no es obligatorio en el rectángulo. Obligatorio es tener ángulos rectos. Y además, cuando todos sus lados son congruentes, ahí ya no simplemente rectángulo, sino que ya llega a ser cuadrado. Esta también podría ser perfectamente una definición para el cuadrado. Miremos otra. Si arrancamos desde acá arriba, entonces es un paralelogramo porque tiene lados opuestos paralelos con cuatro ángulos rectos, lo que hereda del rectángulo, y con cuatro lados congruentes, que es lo que hereda del rombo. Cualquiera de estas tres definiciones es perfecta para un cuadrado. Entonces, piensen lo siguiente, miren esto como si esto fuera estudio. Entonces resulta que usted va y estudia, digamos que voy a centrarme acá en Colombia, me perdonarán si me están viendo de otro país, pero pues el ejemplo que tengo más cercano es el de mi país. Acá en Colombia, cuando terminamos la etapa de educación del colegio, uno suele ir a la universidad. Y acá en Colombia dura 5 años aproximadamente. Entonces, cuando uno estudia esos 5 años, tiene derecho a llamarse profesional. Entonces, centrémonos acá, piense que aquí hay una persona que es profesional. Pero uno, pues no se queda solo con eso. A veces uno quiere seguir estudiando. Y acá en Colombia existe la posibilidad de estudiar una especialización o una maestría. Cualquiera de las dos. El que estudia la especialización tiene derecho a llamarse especialista. Y el que estudia la maestría tiene derecho a llamarse magíster. Si logra ese objetivo, llega a ese título. Es por el que lo reconocen. Pero mi pregunta, si alguien que estudió una maestría y lo reconocen como magíster, ¿deja de ser profesional?
No, sigue siendo profesional. Entonces, aquel que estudia una maestría, pues es profesional y además es magíster. Uy, ¿es dos cosas? Sí. O por ejemplo acá, el que es especialista deja de ser profesional. No. Lo mismo le pasa a estas figuras. Un rectángulo en algún momento tiene que ser tuvo que haber sido paralelogramo. Pero cuando tiene todos sus ángulos rectos, además se puede llamar rectángulo. Acá, un paralelogramo, cuando es capaz de tener todos sus lados iguales, pues se llama rombo, pero no deja de ser paralelogramo. Ahora miremos, cuando uno usualmente tiene alguno de estos dos títulos, puede ir a estudiar un doctorado, ¿cierto? Bueno, aquí en Colombia existe la posibilidad de pasar de acá a acá, pero pues es muy, muy, muy difícil. Pero entonces, cuando uno tiene este título, usualmente puede ir a hacer un doctorado que dura cierto tipo de años y ahí tiene derecho a llamarse doctor. Pero mi pregunta, ¿será que un doctor, ¿sí? Una persona que tiene doctorado, deja de ser magíster si en algún momento tuvo ese título o deja de ser profesional? No, él fue profesional y sigue siéndolo, él fue magíster y sigue siéndolo, pero ahora lo reconocen como un doctor. Es todas esas cosas, pero se le reconoce con el título más específico. Eso le pasa al cuadrado. El cuadrado, piénselo así, inició siendo un paralelogramo porque tenía lados opuestos paralelos, pero entonces se dio cuenta que todos sus lados son iguales, entonces él también entró al selecto grupo de los rombos, pero es que también tiene todos sus ángulos rectos, entró al selecto grupo de los rectángulos, y cuando cumple todas esas condiciones es cuando se le llama específicamente un cuadrado. Entonces pensemos ese mapa conceptual. Miren, ¿todos los cuadrados son rectángulos? Piensen en esa afirmación. La respuesta es sí, porque todos los cuadrados tuvieron que tener ángulos rectos, tuvieron que haber pasado por acá. Es como si esta fuera una línea de estudio, yo tuve que haber pasado por acá. Pero revisemos, ¿será que todos los rectángulos son cuadrados? No, porque bien hasta acá llega rectángulo, pero le falta algo más para ser cuadrado, algunos rectángulos, que es tener todos sus lados iguales. Entonces miren, si yo en este mapa conceptual hago una afirmación con todos, de abajo hacia arriba, sí funciona, de arriba hacia abajo no. ¿Todos los cuadrados son rombos? Claro que sí, porque todos los cuadrados tienen los lados iguales. ¿Todos los rombos son cuadrados? No, porque no han llegado del todo hasta allá. Porque todos los rombos no tienen esta partecita de acá que es tener ángulos rectos. ¿Todos los cuadrados son paralelogramos? Claro que sí. ¿Todos los paralelogramos son cuadrados? No, les falta mucho para llegar allá. Les falta tener lados iguales a algunos y tener además ángulos rectos. Con esto damos por terminada la explicación de cómo se clasifican los paralelogramos y alguna relación entre ellos. Espero que hayas entendido el tema que tratamos de explicar en este tutorial. Si te gustó nuestro video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Espero que estés muy bien hasta un próximo video.